El conflicto entre el capitalismo y el socialismo. Los bloques de poder. Entre 1945 y 1991 se desarrolló una tenaz rivalidad económica, política e ideológica entre los bloques capitalista y socialista. Estados Unidos y Rusia se disputaron la hegemonía y crearon un mundo bipolar. Estados Unidos mantuvo su esfera de influencia en países de Europa Occidental como Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Austria, Alemania Federal, Finlandia, Islandia, Noruega, Grecia, España e Italia, así como en países asiáticos como Japón, Corea del Sur, Filipinas y otros africanos y americanos. La Unión Soviética también extendió su influencia comunista sobre Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Albania, Alemania del Este, Yugoslavia y Hungría. En África y Asia también surgieron países como Angola o Afganistán y Corea del Norte bajo la hegemonía de la URSS. La Guerra Fría. La Guerra Fría se puede definir como el enfrentamiento entre las principales potencias capitalistas y socialistas en todos los órdenes de la vida, social, económico y político, que nunca llegó al enfrentamiento militar directo. El uso de la amenaza nuclear y del despliegue de ejércitos espectacularmente armados por parte de Estados Unidos y la URSS, fue parte de la Guerra Fría. La intervención prepotente de uno y otros en distintos escenarios internacionales donde se suscitaban conflictos locales, representó la estrategia practicada por Estados Unidos y la Unión Soviética para extender su influencia. Estados Unidos, como árbitro mundial promotor de la libertad y de la justicia, se atribuyó la tarea de contrarrestar al comunismo. Así, la doctrina Truman buscaba evitar la expansión comunista en Europa Occidental, mientras que el Plan Marshall fue una estrategia financiera para la recuperación de países como Alemania, Francia e Inglaterra. De esta forma se derivó el mercado común europeo. Pero en Corea, Chipre, Vietnam y Granada, la intervención armada de Estados Unidos fue una constante beligerante de la potencia promotora del capitalismo. La Unión Soviética consolidó su desarrollo industrial, así como sus avances científicos y tecnológicos para demostrar su capacidad frente al bloque capitalista. La Revolución China y la Revolución Cubana también fueron expresiones de un bloque comunista en vigoroso desarrollo, aunque China impuso su autonomía y se deslindó de la URSS. Corea del Norte y Vietnam fueron países satélites del comunismo soviético. En el contexto de una rivalidad entre las grandes potencias de la Guerra Fría, la lucha por una supremacía científica y tecnológica también significó una carrera espacial. Fue la Unión Soviética la que primero logró poner en órbita un astronauta alrededor de la Tierra, Yuri Gagarin, en 1961, pero fue en 1969 cuando Estados Unidos logró un verdadero alunizaje, lo cual representó un triunfo estratégico de esta potencia en el ámbito de la carrera científica. El escenario de mayor tensión y tirantez entre los bloques capitalista y comunista se suscitó en Cuba en 1962, cuando la URSS intentó la instalación de una base nuclear muy cercana al territorio estadounidense y el gobierno de Washington desplegó sus misiles contra la URSS. Crisis de los misiles. La perestroika o reforma practicada por Mikhail Gorbachov para la apertura de la Unión Soviética a mediados de la década de los 80 y la caída del muro de Berlín en 1989, marcaron el quebrantamiento del bloque soviético y el final de la Guerra Fría. Acontecimientos más sobresalientes durante la Guerra Fría. Creación del Estado de Israel, 1947. Independencia y división de la India, 1947. Proclamación de la República Popular China, 1949. Guerra de Corea, 1950-1953. Intervención estadounidense en Guatemala. Revolución cubana, 1956-1959. División de Alemania. Construcción del Muro de Berlín, 1961. Crisis de los misiles, Cuba, 1962. Guerra de Vietnam, 1964-1975. Conflicto árabe-israelí o Guerra de los 6 días, 1967. Caída de Salvador Allende en Chile, 1973. Revolución sandinista en Nicaragua, 1979. Luchas de liberación nacional en Asia y África. Descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. El final de la Gran Guerra representó también el inicio de una etapa de descolonización en muchas regiones de Asia y África y el consecuente nacimiento de países soberanos. Así, por ejemplo, en el sureste asiático varios países aprovecharon el debilitamiento de Japón para emprender movimientos de liberación. Filipinas proclamó su independencia en 1946, mientras que Corea lo hizo en 1948.
Entre 1948 y 1949 surgieron estados como Birmania, Camboya, Malaya e Indonesia. La India fue durante siglos una colonia británica, pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Mahatma Gandhi impulsó una lucha pacifista que trajo como resultado la independencia de la India y su incorporación a la Comunidad de Naciones Británicas. No obstante la filosofía pacifista de Gandhi, la lucha de separación de Pakistán tuvo tintes violentos. En China hubo también un proceso paulatino de lucha por consolidar una nación soberana y dejar atrás el colonialismo al que había sido sometido ese pueblo por Inglaterra desde la Guerra del Opio en 1839. Desde el comienzo del siglo XX la industrialización en China generó un lento fortalecimiento de la clase obrera. Fue la figura de Mao Zedong, quien dio inicio a un movimiento revolucionario de grandes proporciones en ese país milenario. Chiang Kai-shek comenzó la abolición del feudalismo en 1926. Pero Mao Zedong impulsó un movimiento radical al frente de un ejército rojo con el cual fundó la República Comunista de China en 1931 y así se desató una guerra civil entre el comunismo y el nacionalismo que Chiang Kai-shek sostenía. Pero la invasión japonesa a Manchuria en la década de los 30 y hasta 1945 enturbió más la situación interna. En 1949 Mao Zedong se impuso y fundó la República Popular de China. La reforma agraria, la autosuficiencia alimentaria y el adoctrinamiento del maoísmo fueron signos en las décadas posteriores. Por su parte, Chiang Kai-shek fundó en la isla de Formosa la República Nacionalista de China, Taiwán. En Asia ocurrieron otros movimientos de liberación en colonias francesas como Indonesia. Tras complejas luchas separatistas, se conformaron Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, hacia 1954. La intervención de la URSS para apoyar al comunismo en Vietnam del Norte suscitó que Estados Unidos invadiera a Vietnam del Sur. Sobrevino una lucha cruenta y desgastante en la que la resistencia vietnamita organizada por el Vietcong causó graves pérdidas a las tropas estadounidenses entre 1965 y 1973, cuando la superpotencia se retiró, tras la firma del Tratado de París de ese año. La presencia del comunismo en China, Corea y Vietnam significó una alerta para los intereses del bloque capitalista, de tal suerte que entre 1954 y 1977 Estados Unidos, Francia e Inglaterra, países protagónicos de la OTAN, fundaron en coordinación con Australia, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas y Tailandia un bloque del sureste asiático, la Organización del Tratado del Sureste Asiático, SEATO, por sus siglas en inglés. A semejanza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, el Tratado del Sureste Asiático tenía como objetivo evitar la expansión del comunismo. En África se generaron condiciones propicias para las luchas nacionalistas de emancipación después de la Segunda Guerra Mundial. Ghana fue el primer país que proclamó su independencia en 1946. Posteriormente, en 1956, el presidente egipcio Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez. La década de los 60 se distinguió por el auge libertario en todo el continente africano. Argelia estableció su soberanía y dejó de ser una colonia francesa a partir de 1963. Zaire, el Congo, Alto Volta, Níger, Nigeria, Madagascar, Mauritania, Camerún, Liberia, Somalia, Etiopía, Marruecos, Costa de Marfil, etc., eran países libres al inicio de la década de los 70. La dependencia económica y tecnológica, las guerras tribales y la pobreza de la población continuaron azotando a los países africanos a pesar de su independencia política. El conflicto árabe-israelí. Palestina había sido un sitio bajo dominio inglés durante el siglo XX, pero después de la Segunda Guerra Mundial dejó de ser un protectorado. Fue una propuesta que Inglaterra hizo ante la ONU en 1948, la que motivó que el territorio palestino se dividiera para fundar el actual Estado de Israel. En la fundación del Estado de Israel, el sionismo representó una bandera de integración judía que David Ben-Gurión impulsó como líder y primer ministro, con apoyo estadounidense e inglés. La oposición del mundo árabe contra la República Israelí en pro del respeto al territorio de Palestina provocó un sangriento conflicto de enormes proporciones durante las décadas siguientes en el Medio Oriente. En 1963 y en 1965 Israel sostuvo guerras contra Egipto por la situación geopolítica de Palestina. Las diversas guerras sostenidas con países árabes dieron origen a una serie de resoluciones de la ONU para obligar a Israel a respetar la soberanía palestina, mismas que en numerosas ocasiones los israelíes no han cumplido. El uso de estrategias terroristas por parte de Palestina y la prepotencia israelí han hecho de esta guerra uno de los más crueles y complicados conflictos regionales que sigue sin solución a inicios del siglo XXI.
Desde su creación Israel fue rechazado por los países árabes, los que han reprobado la expulsión violenta de los palestinos, por lo que la región se transformó en un foco de gran tensión. Este conflicto se ubica en el periodo de la llamada Guerra Fría. Israel era un importante aliado de Estados Unidos, mientras que muchos países árabes empezaron un acercamiento con la URSS. En 1964 se creó la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, bajo la dirección de Yasser Arafat, quien tenía como objetivos la creación de un Estado nacional palestino y la lucha contra Israel. Entre los principales conflictos bélicos árabe-israelíes están 1948, inmediatamente después de que se proclama la creación del Estado de Israel. 1956, con la crisis de Suez, en la que Francia y Gran Bretaña apoyaron a Israel contra Egipto. 1967, en la llamada Guerra de los 6 días, en donde Israel ocupó extensos territorios árabes. 1973, en la Guerra del Yom Kippur. 1978, se firmaron los acuerdos de Campo David, firmados por el ministro israelí Menachem Begin, el presidente egipcio Anwar al-Sadat y el presidente de EUA James Carter. 1993, se firmó un nuevo acuerdo entre el líder palestino Yasser Arafat y el ministro israelí Isaac Rabin.